Lo escuchas. A esta hora, cuando son 9 de la mañana con 5 minutos, 9 de la mañana con 5 minutos, le damos la bienvenida al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, para conversar con él sobre el proceso que ya culminó de la segunda vuelta electoral. Estimado Enrique Pita, ¿sí nos escucha para reconfirmar el audio? Buenos días. Buenos días, Paul, a sus órdenes, escucho perfectamente. Correcto, gracias estimado por compartir con nosotros y darnos este espacio para nuestra comunidad que está conectada a esta hora a través de los diferentes canales digitales y a través de del dial 102.1. El Pleno del Consejo Nacional este fin de semana, para ser exactos, el día sábado, obviamente se dio esta audiencia pública nacional luego de la segunda vuelta electoral. ¿Cómo se llevó a cabo para iniciar la entrevista sobre este proceso que se llevó a cabo el día sábado? Buenos días. Buenos días, Paul. Permítame en primer lugar expresar mi sentimiento de dolor por la muerte del sumo pontífice. Es lamentable para todos los católicos del mundo haber perdido a nuestro guía, un hombre santo, un hombre que hizo por la Iglesia Católica mucho. Dios lo tenga en su gloria. Bien, el día sábado el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió para efecto de conocer los resultados finales, las actas finales sobre el último proceso electoral, las actas finales de escrutinio que se habían aprobado en las 24 provincias del país, salvo una que corresponde a la Junta Provincial del Exterior por el hecho de que no había llegado, y esto quiero resaltarlo, una urna de París. Y obviamente no importa respecto a que posiblemente con esa urna no se alteraban los resultados, pero es nuestra obligación dar fe de cuál ha sido la voluntad popular de todos los ecuatorianos, en el país y fuera del país. Y eso nos impidió concluir el proceso, lo cual creemos que lo vamos a hacer este próximo martes. Pero en todo caso, lo que se hizo fue ratificar los resultados electorales que se habían proclamado en cada una de las juntas provinciales electorales. Y quiero destacar también el hecho de que en esta proclamación de resultados que se habían realizado en las diferentes juntas provinciales electorales en toda la provincia, no se había presentado ningún recurso, perdóneme, sí, una en Manabí, respecto a dos actas que habían sido impugnadas por la organización política RC5, pero que fueron resueltas también a ese nivel. Y en relación a discrepancias de números respecto a la posición de los datos que habían sido ingresados al sistema y a la posición de la organización política. Pero en definitiva, estamos a la espera ya de que nos lleguen las actas de fuera del país y creo que este próximo día martes nos reuniríamos para ya proclamar los resultados definitivos. Con esto que falta, que es poco, se podría decir que no se podría dar una variación de los resultados, porque revisando con la página web del CNE, hasta ahora continúa Daniel Noboa con el 55.63% versus la candidata por la Revolución Ciudadana que obtuvo el 44.37%. Estamos hablando de un 10-11% de diferencia, ¿verdad? Con más de 1 millón de votos de diferencia a favor de Daniel Noboa. Faltan ciertas actas del exterior y algo de Manabí, como usted lo supo indicar. ¿Existiría variación o se mantiene esta tendencia como ganador Daniel Noboa? Un poco para ratificar la información, no falta nada en Manabí, mencionaba que fueron resueltas un par de impugnaciones que se dieron en la provincia de Manabí, pero fueron resueltas ya. En este momento lo que falta es la información respecto a las urnas, la urna o el paquete electoral que viene de París para verificar cómo fue la voluntad popular de los ecuatorianos que votaron en esa circunscripción. Pero, en definitiva, si uno mira en función del número de electores que votaron en esta circunscripción respecto al resultado, se puede perfectamente afirmar que no va a existir variación alguna. Pero yo quiero enfatizar en lo que dije hace un momento. Independiente de que no exista variación del resultado, nuestra obligación es dar fe de cuál fue la voluntad popular hasta el último ecuatoriano que se manifestó en las urnas. Estimado Pita, señor Pita, ingeniero Pita, se ha dicho de todo en redes sociales, incluso por parte de la oposición. Luisa González, luego de conocer la derrota,
ha manifestado que supuestamente se habla de un fraude electoral. ¿Se podría hablar de un fraude electoral cuando hay 10, 11 puntos de diferencia y con más de 1.200.000 votos a favor de Daniel Noboa? ¿Qué cree usted? Bueno, en primer lugar quiero destacar el hecho que en este proceso las dos organizaciones políticas inscribieron algo más de 40.000 observadores electorales que estuvieron presentes en las juntas receptoras de votos. Estos observadores electorales tuvieron la oportunidad de tomar copia del acta que se generaba en esas juntas para efecto de que, en caso de considerar que tienen el derecho a presentar un cuestionamiento respecto a los datos que habían ingresado al sistema comparados con esas actas que ellos habían tomado, obviamente podrían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Por lo tanto, no existe, pues, en este momento, desde mi punto de vista, una argumentación legal. Sin embargo, están en su legítimo derecho. Ellos pueden hacerlo perfectamente todavía porque no se han proclamado los resultados. Es más, proclamados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, ellos tienen todavía un plazo para hacerlo ante el tribunal, perdón, sí, ante el Consejo Nacional Electoral y posteriormente ir ante el Tribunal Contencioso Electoral a plantear su reclamo, pero siempre en la base de presentar la documentación pertinente. ¿Y cuál es la documentación pertinente? Demostrar que, por ejemplo, las actas no tienen firmas de presidente y secretario, lo cual obligaría a abrir el paquete para ver si el acta borrador lo tiene o no lo tiene, porque eso también invalidaría una junta. Si es que los datos de las actas que ellos tomaron de las juntas receptoras de votos difieren de los datos que han ingresado al sistema, también pueden perfectamente presentar una reclamación. Y por último, si las actas difieren también respecto a estos documentos en cuanto a los datos, insisto, que han ingresado. Por lo tanto, esto es cuestión de pruebas, no es cuestión de declaraciones. Nosotros estamos abiertos a atender todas las reclamaciones posibles, todas las reclamaciones pertinentes, siempre y cuando tengan la documentación de respaldo. Aquí no se trata de me parece, creo, quiero, denuncio, no. Demostraciones sobre datos fehacientes y documentos pertinentes. Han pasado 8 días del proceso electoral, 8 días de que salimos a las urnas a votar. La candidata por parte de la RC5 manifestó que supuestamente tiene pruebas. Le consulto, ¿han presentado pruebas? ¿Han impugnado? ¿Se han acercado al CNE luego de esta semana que ha pasado del proceso electoral o todavía no se ha presentado nada? Solamente durante el periodo de escrutinio que se llevó adelante por la Junta Provincial Electoral de Manabí o en Manabí, se presentaron dos actas, dos, respecto a inconsistencias numéricas que fueron verificadas por la Junta Provincial Electoral de esa provincia y aclarada la información. Por lo tanto, de aproximadamente 41.000 actas que se generan en el país, porque son cerca de 41.000 juntas receptoras de votos, solo dos en la provincia de Manabí fueron presentadas por la organización política planteando un cuestionamiento y eso ya fue resuelto. Pero la señora Luisa dice que va a impugnar. O sea, han pasado 8 días y la candidata Luisa González no ha presentado pruebas algunas sobre el supuesto fraude electoral. Así es, así es. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que todavía pueden hacerlo. O sea, no significa que ya está cerrada la oportunidad. No, no, ellos pueden hacerlo. Cualquier organización política que se sienta perjudicada respecto al proceso electoral o a los resultados proclamados pueden hacerlo. Por lo tanto, lo pueden hacer. Es más, todavía podrían ir hasta el Tribunal Contencioso Electoral, saltándose, si es que no consideran pertinente, al Consejo Nacional Electoral, e ir al Tribunal Contencioso Electoral a plantear su reclamo. Pero insisto en aquello y afirmo una vez más, siempre y cuando tengan la documentación pertinente que respalde la posición. Ingeniero, ¿y hasta qué fecha tienen plazo para impugnar y presentar pruebas? Porque el 25 de mayo ya el candidato electo, Daniel Noboa, empezaría su nuevo periodo ejecutivo. O sea, en un mes. Si presentan en esta semana, es un proceso que se debe seguir para verificar, contabilizar, para de alguna forma ver cuáles son esas inconsistencias que de pronto el otro partido político se refiere. ¿Hay todavía tiempo o cree que ya no tiene tiempo? La Porque norma, la norma,
perdóneme, la norma establece que si se presenta un recurso ante el Consejo Nacional Electoral, ellos pueden hacerlo hasta 2 días después de haber proclamado los resultados y nosotros, Consejo Nacional Electoral, tenemos un plazo de 3 días para resolverlo. Por lo tanto, a partir de mañana, que entiendo vamos a ser convocados para conocer los resultados definitivos, hay 5 días, 2 días para presentar y 3 días para resolver. Pero podrían saltarse al Consejo Nacional Electoral después de proclamados los resultados y pueden ir al Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí tendrían 3 días posteriores a la proclamación de resultados para presentar los resultados, o en algún caso, si es que el Consejo Nacional Electoral no se hubiera pronunciado a su satisfacción, insisto, 3 días posteriores y se resuelve en 15 días. Por lo tanto, en ningún caso, los plazos establecidos pueden ir más allá de los 3 días en el TCE para presentar, 15 días para pronunciarse, son 18 días. Y posiblemente si se toman los 5 días más ante el Tribunal Contencioso Electoral en 23 días. Pero insisto, hay que tener las pruebas, hay que tener la documentación pertinente. Ingeniero Enrique Pita, si bien es cierto, el líder máximo de la Revolución Ciudadana y Luisa González este fin de semana estuvieron activos en las redes sociales sobre un supuesto fraude electoral, pero analistas políticos han manifestado que este proceso electoral lo han calificado 10 sobre 10 por la rapidez y la transparencia. Le consulto a usted, dentro de lo que se han escrito estos dos personajes políticos, ellos se refieren a un documento específicamente en la página 49 de un informe de la OEA que en un párrafo advierte que durante el cierre del escrutinio la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfería entre opciones políticas al doblarlas. Es decir, que supuestamente la tinta aparentemente se borró, no se borró y que ciertos votos favorecieron a Daniel Noboa. ¿Qué tan efectivo es esto? Porque supuestamente Bien, en el informe de la OEA se establece esto, según Rafael Correa y Luisa González. yo respeto lo que dice el informe de la OEA, pero el informe de la OEA dice que efectivamente eso se dio y obviamente la responsabilidad de la pluma es de los ciudadanos, no es del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, en algún momento dado alguien utilizó alguna pluma que tuvo esta situación. Pero también el informe de la OEA dice que esto se resolvió por parte de los miembros de las juntas receptoras de votos y los delegados de las organizaciones políticas. O sea, eso fue resuelto en su momento en la instancia que correspondía. La pregunta es, ¿cuántas situaciones de estas, no lo dice el informe de la OEA, pudieron haber generado una diferencia de la diferencia que actualmente existe, del millón y algo más de votos, como para pensar que esas circunstancias, que lo dice también el informe de la OEA, que no afecta el resultado final, pudiesen haber afectado, sí, efectivamente, el resultado final? Por lo tanto, es claro que la argumentación obedece al interés respecto a, y con mucho respeto lo digo, pero al interés que tiene la organización política de desacreditar el resultado, pues con fines de alguna manera, crear un ambiente de victimización o de cuestionamiento al resultado que se dio por parte de la voluntad popular de la ciudadanía. ¿Qué opina usted sobre estos líderes mundiales? Nicolás Maduro, que deja entrever que supuestamente el proceso electoral no ha sido tan transparente. Recordemos que en su país, en las elecciones del 28 de julio, nunca presentaron las pruebas o las actas. Incluso acá en el CNE, en tiempo récord, antes de las 9 de la noche, ya se pronunció a quién ganó y que los resultados de ese conteo fueron elevados en la página web del CNE. Lo digo porque yo constantemente como periodista los veía. Bien, mire, realmente son declaraciones que no podríamos nosotros darle la importancia pertinente cuando conocemos perfectamente cómo se llevó adelante el último proceso electoral y que las actas, las copias de las actas fueron escamoteadas de los delegados, de los observadores políticos. En este caso, los observadores políticos de las dos candidaturas, ustedes como medios, la ciudadanía, pueden mirar esas actas porque están en nuestro sistema y pueden contrastar la información. Este es un proceso abierto, no es un proceso cerrado, no es un proceso en el que misteriosamente proclamamos resultados. Por lo tanto, sorprende una afirmación de esta. Voy a repetir una expresión que tuvo la señora Tamaín en algún momento dado en una entrevista, el burro hablando de las orejas. Por otro lado, sorprende también
eh, representantes de otros países que dicen y cuestionan procesos electorales cuando en sus países los procesos electorales obviamente no conocemos perfectamente cómo se llevan, cómo se desacreditan, cómo se eliminan organizaciones políticas, cómo se eliminan candidatos. Y por último, en el último caso de nuestro vecino Colombia, cuando el presidente pone cuestionamientos serios de supuestos incidentes totalmente marginales respecto al proceso propiamente dicho, cuando su misma canciller afirma que fue un proceso limpio, transparente. Por lo tanto, no son sino de voces solidarias en algún momento dado respecto a intereses de carácter político. Nosotros nos circunscribimos a organizar procesos electorales y proclamar cuál es la voluntad popular. Y quiero resaltar que este no es un proceso diferente a los otros procesos que hemos llevado adelante y que al final del día proclamamos resultados porque nuestra obligación es respetar la voluntad de cada ciudadano. Cada ciudadano cuenta, cada voto cuenta y es de lo que nosotros damos fe. Ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, está conversando con nosotros sobre el conteo de los votos que ya finalizó. Le pregunto, otro tema que supuestamente habría interferido a favor de Daniel Noboa es el cambio de los recintos electorales. ¿Qué tan cierto es? ¿Hubo interferencia? ¿Hubo de pronto algo de por medio o todo se llevó con total transparencia? Porque estos recintos electorales fueron cambiados por el tema de las inundaciones. Mire, tengo que reconocer que no sé si por desconocimiento, por mala fe o en el interés de desacreditar el proceso se puede llegar a argumentos como estos que usted me está compartiendo. Efectivamente hubieron, no me acuerdo si fueron algo así como 21 recintos electorales que fueron reubicados a efecto de que permitamos nosotros a los ciudadanos de esas circunscripciones que correspondían a esos recintos votar. Porque por la estación invernal los colegios estaban inundados, se habían deteriorado y era imposible llevar adelante el proceso. Y siempre se escogían colegios próximos, de tal manera que los ciudadanos no tenían pues que irse a otra ciudad o viajar decenas de kilómetros para poder votar. No, señor. Ya había un plan estratégico en cada una de las delegaciones para establecer esos recintos de contingencia. Y mire usted, no existe por parte de los ciudadanos que correspondían a esa circunscripción una sola queja, porque pudieron votar. Y eso es lo que respalda pues, el hecho de que nosotros hicimos lo que correspondía hacer. Ingeniero, y lo que usted acaba de mencionar, yo lo confirmo y lo ratifico, porque yo cubrí Milagro, dos establecimientos estuvieron inundados, el Colegio Alborada y el 24 de mayo. Yo como reportero fui, cubrí la noticia, salimos en vivo y no hubo mayor inconveniente porque en cada establecimiento que estaban completamente inundados, habían carteles que se decía que tenían que ir a sufragar a la Universidad Estatal UNEMI, que estaba a pocas cuadras. Me atrevo a decir a unas 3 cuadras, muy cerca, ¿verdad? De la zona. No hubo mayor interferencia, no hubo mayor reclamo. Le pregunto esto porque según los dos candidatos, el expresidente y la señora Luisa González decía en su momento que esto de cambiar los recintos a última hora era a beneficio de Daniel Noboa. Y otro tema que también ellos trajeron a colación, el tema de no permitir fotografiar y no poder grabar el momento del sufragio, también supuestamente hubo interferencia a favor de Daniel Noboa. ¿Qué tan cierto era esto? Bueno, yo solamente me remito al hecho de que no hubieron más allá de, que no me equivoco, 900 y algo más de personas que fueron citadas por efecto del intento de tomar las fotografías cuando se lo había prohibido. Por lo tanto, tampoco fue una situación masiva. Y quiero ratificar el hecho de que esa prohibición obedeció a evidencias claras en relación al peligro que corrían ciudadanos cuando eran coaccionados para demostrar por quién habían votado por sectores interesados que de una u otra postura política, no me atrevo a decir cuál, pero era evidente que la situación se daba. Por lo tanto, pensar que eso manchó el proceso o afectó el resultado, creo que no tiene sustento. Ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. 1.200.000 votos marcan la diferencia de un candidato al otro o a la otra candidata. ¿Se puede hablar de un fraude electoral con 11 puntos de diferencia acá en nuestro país?
Bueno, el derecho a hablar sobre fraude, el derecho a decir lo que las personas quieran, lo tiene todos. O sea, lo tiene usted, lo tengo yo. Lo importante es demostrarlo. Lo importante es presentar las evidencias. De ahí para adelante, obviamente, los sectores interesados en creerle van a seguirle creyendo, independiente de lo que nosotros digamos o lo que nosotros exigamos que nos presenten pruebas. Pero insisto, el derecho lo tienen, porque no hay límites para aquello. Lo importante es, e insisto, ¿dónde está la documentación que respalda esa afirmación? Gracias, ingeniero Enrique Pita, por estar con nosotros acá en WQ Radio, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Que tenga buenos días, caballero. Gracias, buenos días para usted también. Y a esta hora, cuando son 9 de la mañana con 26 minutos, 9 de la mañana con 26 minutos, ya se habla de quién podría ser el reemplazo del Papa Francisco. Vamos a colocar las fotos, que ahí las pasamos a través de la web. Estamos viendo de quién podría ser el reemplazo del Papa Francisco, el cardenal Robert Sarhat, el posible sucesor en la silla del Papa Francisco. De lo que se conoce, con la muerte del Papa Francisco comienza un proceso de conclave para la elección de un nuevo Papa. En este contexto, distintos nombres han surgido como posibles candidatos a ocupar el trono de San Pedro, y uno de los grandes